Hola, saludos y bienvenidos a la videotutoría de acústica del jueves 27 de octubre. Vamos a continuar trabajando un poco lo que vimos en la última videotutoría, que están relacionados con los dos conceptos más importantes de este tema, sobre todo el concepto de decibelio y después el concepto de absorción, que juntos nos permitirán abordar la resolución del caso práctico planteado al final del tema, que tenéis que entregar y que, recuerdo, supone el 50% de la calificación de este bloque de este tema. Hemos hablado ya varias veces de los decibelios, introdujimos también la absorción. ¿De acuerdo? Y tanto en decibelios como en absorción, pues veis que hay dos ejercicios puntuables que realmente son como una especie de entrene para la resolución del caso práctico. Lo voy a volver a repasar y volveremos a ver o a mostrar cómo se puede ir resolviendo, y propongo para resolverlo el uso de una hoja de Excel, porque entre otras cosas nos va a hacer ella las operaciones y ya vemos que por ahí hay logaritmos y hay exponenciales y eso matemáticamente de entrada puede parecer un poco extraño o complejo, y de paso nos, digamos, practicaremos, que es algo que está bien porque después puede ser bastante útil, cómo utilizar, aunque sea de forma elemental, una hoja de Excel para manipular y tratar datos, porque entre otras cosas nos hace ella los cálculos y no es necesario que los hagamos a mano. Bien, voy directamente a repasar el caso práctico. Dice: en el sótano de un edificio deben instalarse 3 motores eléctricos que respectivamente, y de acuerdo con las medidas previas, pues dan unos niveles de intensidad sonora. Recordad que estaba el nivel de presión sonora y el nivel de intensidad sonora, dos maneras diferentes de definir los decibeles. En este caso, unos niveles de intensidad sonora de 80, 70 y 60 decibelios. Se quiere construir una habitación con placas de hormigón prefabricado de diferente grosor disponible para aislar ese ruido y evitar que moleste o que se propague hacia el exterior. ¿De acuerdo? Evitar que se propague hacia el exterior. Entonces tenemos que intentar valorar pues qué placa, decirle, pues bueno, pues construyamos la habitación para encerrar los motores pues con hormigón armado de 5 o de 10 o de 15 o de 20 o de 25 centímetros. ¿Cuál? Pues obviamente el grosor más pequeño que nos permita aislar de forma razonable pues el ruido que generan esos 3 motores funcionando al mismo tiempo. Veamos a ver todo lo que supone o que necesitamos para la resolución de ese problema y lo replanteamos. ¿De acuerdo? Bien. Tenemos 3 motores, 1, 2 y 3, más o menos juntos, uno de los cuales da 80, el otro da 77 y el otro da 60 decibelios. ¿De acuerdo? Lo primero que tenemos que averiguar es, los 3 juntos funcionando, cuánto ruido provocan. Ya comentamos, y lo tenéis también en los apuntes, en las cuestiones del tema, que los decibelios son una magnitud cómoda porque se adaptan a la forma en la cual oye el oído humano. Aquí no se habla de decibelios de intensidad, por tanto, se definen como 10 veces el logaritmo decimal de la intensidad del sonido dividido por una intensidad de referencia que es, 10 elevado a menos 12 vatios metro cuadrado. Es una magnitud que numéricamente es más cómoda que utilizar intensidades, porque nos movemos con valores de 50, 100, 60, 80, 30, 20 decibelios, pero tiene un problema para operar, y es que no podemos, como hemos comentado ya, sumar decibelios directamente. Lo que se pueden sumar son las intensidades físicas de los sonidos. Si yo tengo un sonido de una intensidad de 20 vatios metro cuadrado, otro de 10 y otro de 30, 20 más 10, 30 más 30, 60 vatios metro cuadrado. Pero si yo tengo un sonido de 80 decibelios y otro de 80, la suma de los dos no da 160. Por lo tanto, para sumar decibelios, eso requiere primero sacar las intensidades. ¿Cómo podemos calcular la intensidad de un sonido si sabemos sus decibelios?
Pues simplemente deshaciendo el logaritmo. El valor en decibelios dividido por 10. ¿De acuerdo? ¿Y cómo puedo sumar varios decibelios? ¿Cómo puedo saber cuáles son los decibelios totales de varios sonidos al mismo tiempo? Sumando las intensidades y volviendo a sacar el logaritmo para saber los decibelios. Eso al final requiere hacer esta operación. 10 volvamos a ver, 10, lo voy a escribir más, 10 logaritmo decimal de 10 elevado al primer valor de decibelios dividido por 10, más 10 por el segundo valor de decibelios dividido por 10, y así para cada valor de decibelios que tuviese. ¿De acuerdo? Por lo tanto, primero, para poder saber esos tres sonidos de 80, 77 y 60 decibelios al mismo tiempo, cuánto ruido provocan, ¿de acuerdo? Pues tengo que sumar los decibelios, pero de la forma correcta. De la forma correcta. Eso ya lo comentamos el pasado día, cómo hacerlo en una hoja de Excel. ¿De acuerdo? Lo repasamos. Yo tengo aquí las tres cantidades que quiero sumar. ¿De acuerdo? Las tres cantidades que quiero sumar. Tengo que deshacer los decibelios. Eso me implica que tengo que hacer 10 elevado a 80 dividido por 10, 10 elevado a 80 dividido por 77, 10 elevado a 80 dividido por 60. Eso es lo que hago. Daros cuenta, e intentar reproducirlo por vuestra cuenta. Aquí tengo 80 decibelios y aquí le digo que esto tiene que ser igual a 10 elevado a la cantidad que tengo aquí, que está en B5, dividido por 10. Y me da este valor. Con esto y con esto tengo que hacer lo mismo. Pues simplemente cojo y arrastro. ¿De acuerdo? Estas tres cosas de aquí, lo que estoy haciendo es esto de aquí. Esta parte de aquí. ¿De acuerdo? Después tengo que sumarlo, sacar el logaritmo y multiplicarlo por 10. Volvamos a nuestra hoja de Excel. Aquí tengo 10, ahí, 10 elevado a los decibelios dividido por 10. Los sumo, daros cuenta de cómo escribir la fórmula, y después a esa suma, ¿qué hago? 10 por logaritmo decimal de el valor de esa suma. Daros cuenta, como no es necesario recopiar el número, simplemente indicar la celda donde está. ¿Vale? Por lo tanto, ahí tengo el resultado. Un sonido de 80 decibelios, uno de 70 y uno de 60 me dan 81,79 decibelios. ¿De acuerdo? Ese es el primer paso. Volvamos a nuestro planteamiento del problema. Esperad. Se me ha... Vale. ¿De acuerdo? Estos tres sonidos juntos al mismo tiempo, lo he calculado y me da 81,79. Vamos a poner 81,2. Estos tres juntos al mismo tiempo producen 81,2 decibelios. Y yo quiero ahora colocar una pared de hormigón de un cierto grosor
para que a la otra parte de la pared tenga menos decibelios. El fenómeno por el cual una sustancia, en este caso una pared, pues absorbe el sonido se llama absorción. Se llama absorción. A la otra parte de la... Recordad que teníamos la atenuación. La atenuación era yo oigo menos porque estoy más lejos. La absorción es yo oigo menos porque entre el ruido y yo he puesto algo que absorbe el sonido, que se come parte de la energía de ese sonido. ¿Cómo funciona la absorción? Si yo tengo una pared de X metros de gruesa y aquí le llega una cierta intensidad, por aquí sale otra, que es más pequeña que la que entra. ¿Cómo cuánto? La que sale es igual a la que entra multiplicado por un número que se llama número E, lo ves en las calculadoras, es como el número pi, pero tiene un valor diferente, elevado a menos el coeficiente de absorción del material por el grosor. ¿De acuerdo? Como veis, el sonido se comporta como logaritmos y exponenciales. Eso da pues que pensar al principio que es complicado, pero no hay más remedio porque se comporta así. ¿De acuerdo? ¿Qué es esto de aquí? El coeficiente de absorción del material. Necesitamos saber cuál es el coeficiente de absorción del material que vamos a utilizar. En este caso, vamos a utilizar hormigón. Y necesitamos saber cuál es el coeficiente de absorción del hormigón para saber lo que saldrá en función de lo que entra y del grosor de la pared. ¿Qué pasa? Que normalmente en acústica no se da este coeficiente de absorción, sino que se da un valor que se llama índice de reducción sonora. En Europa o en Estados Unidos se llama pérdida por transmisión. Este es el valor que encontraremos en tablas de acústica. Por lo tanto, tenemos que buscar el índice de reducción sonora, también llamado pérdida por transmisión, del hormigón. Si nos vamos y buscamos en la red, buscamos tablas de índice de reducción sonora. Por ejemplo, yo he encontrado estas. Tablas de índice de reducción en esta dirección web. Y aquí están de varios materiales: cortinas, cubiertas, encapsulamientos, láminas, losas flotantes, mampostería, paneles. Bajamos hacia abajo. Panel, pantalla, piso de madera, puerta, tabique, ventana, vidrio. Por algún sitio creo que está el hormigón. Aquí. A ver. Panel, placa de yeso, lámina. ¿Dónde estás que no te encuentro ahora? Aquí está, losa. Losa de hormigón armado. Vamos a ampliarlo. Losa de hormigón armado de 100 milímetros de grosor. Losa de hormigón armado de 100 milímetros de grosor. De 15, de 20, escojamos, aquí ya estamos hormigón armado con huecos, más moqueta, en fin, escojamos el valor primero. Hormigón armado de 100 milímetros de grosor. ¿Qué nos está diciendo este dato? Veamos. Tenemos hormigón armado, grosor 100 milímetros. Grosor 100 milímetros. Nos da su densidad de superficie. Si utilizamos hormigón armado de 100 con una densidad de 263 kilos por metro cuadrado, aquí aparece un número de abajo de R omega doble, que es 49. 49. Apuntamos ese número. ¿De acuerdo? ¿Qué me está diciendo este número? Que para la media de todas las frecuencias posibles, si yo coloco una losa de hormigón armado de 100 milímetros de gruesa, a la otra parte de la pared me llegarán 49 decibelios menos de lo que está llegando. 49 decibelios menos.
Ese es el dato que me está dando. Estos datos también es lo mismo. Por eso se llama índice de reducción sonora. 37, 36, 45, 59, 67, pero para diferentes frecuencias. El comportamiento de los materiales depende de la frecuencia. Si sobre una losa de hormigón armado de 100 milímetros incide un sonido de 125 Hz, a la otra parte de la pared el sonido me llegará con 37 decibelios menos. En cambio, si el sonido es de 4000 Hz, a la otra parte de la pared me llegará con 67 decibelios menos. En principio, como estamos trabajando con 3 motores eléctricos que seguramente hacen ruido en casi todas las frecuencias, cojamos el 49. 49. Veamos esto qué quiere decir. Volvamos a nuestro problema. Me está diciendo que si yo cojo una pared con un grosor, de 0,1 metros, 100 milímetros, el índice de reducción sonora de esa pared de hormigón armado es 49 decibelios. Yo aquí escucharé 49 decibelios menos que aquí. ¿De acuerdo? Yo aquí escucharé 49 decibelios menos que aquí. Si la pared es de 0,1 metros. Por ejemplo, si yo coloco una pared de hormigón de 0,1 metros y aquí hay 81,2 decibelios, a esta parte de la pared, de esos 81,2 decibelios, me llegarán 49 menos. 32,2. ¿De acuerdo? ¿Y si tengo la pared de un grosor diferente? Si es más delgada, me llegarán más decibelios. Si es más gruesa, me llegarán menos decibelios. Pero para poderlo saber tengo que aplicar esta fórmula. Necesito saber el coeficiente de absorción del hormigón. Pero no me dan el coeficiente de absorción, me dan el índice de reducción sonora. ¿Cómo lo saco? Pues por ahí hay una fórmula, ¿de acuerdo?, que dice que si yo sé el índice de reducción sonora del hormigón, puedo sacar su coeficiente de absorción como el índice de reducción sonora multiplicado por el logaritmo neperiano de 10 dividido por el grosor por 10 por el grosor de la pared en metros. ¿Qué dato tengo para el hormigón? Tengo que el índice de reducción sonora son 49. Pues tendré que multiplicar 49 por logaritmo neperiano de 10 dividido por 10 por el grosor de la pared en metros, que es 0,1. ¿De acuerdo? No hace falta que lo haga yo. Vayamos a nuestra hoja de Excel y que lo haga ella. Tenemos aquí grosor, hormigón 0,1 metros, índice de reducción sonora 49, coeficiente de absorción B14, el índice de reducción sonora, por logaritmo neperiano de 10, dividido por 10, por el grosor de la pared que está en B13. ¿De acuerdo? No es necesario copiar los números, simplemente indicarlos en qué celda está. Y si quisiera calcular el coeficiente de absorción sonora del hormigón para otra frecuencia, pues me voy a esta tabla, por ejemplo, hemos visto que a 4000 Hz, ¿de acuerdo?, el índice de reducción sonora era 67. ¿Cuál será el coeficiente de absorción para ese índice de reducción sonora? Pues lo mismo. Logaritmo tal y tal. Se puede calcular simplemente si aplicamos la misma fórmula a las mismas celdas extendiéndolas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a partir de ahí ya tenemos el índice de reducción sonora del hormigón, que es 112,8. 112,8. Volvamos a nuestro problema y demos un paso más. Vale. Tenemos la pared.
aquí tenemos nuestros, ¿cuántos decibelios eran? Veámoslo. Nuestro ruido de 81,8 decibelios. Nuestro ruido de 81,8 decibelios. Aquí tenemos hormigón. ¿De qué grueso? Del que queramos. Vamos a estudiar qué grueso vamos a utilizar. Hormigón que tiene un coeficiente de absorción sonora de 112,8 metros a la -1 es su unidad. ¿De acuerdo? Queremos averiguar lo que nos saldrá aquí en función de lo que entra. Lo que nos saldrá en función de lo que entra. ¿Para qué? Para diferentes grosor de las placas de hormigón disponibles. Tenemos diferentes grosores. Nos dicen que tenemos placas de 5 centímetros, de 10 centímetros, de 15 centímetros, de 20 centímetros y de 25 centímetros. Tenemos que ponerlo todo en metros. ¿De acuerdo? Queremos calcular lo que saldrá, que será igual a lo que entra, número e elevado a menos 112,8 por el grosor, según la placa de hormigón que coloquemos. Para saber lo que sale tenemos que saber lo que entra. Pero sabemos los decibelios que hay aquí. A partir de los decibelios tenemos que calcular la intensidad. Tenemos que deshacer otra vez los decibelios. Ese es el problema de los decibelios, que son cómodos, pero hay que ir continuamente haciendo y deshaciendo para hacer los cálculos. ¿Cuánto valdrá lo que entra? Si deshacemos decibelios, será igual a I sub 0, eso lo hemos escrito antes recordando la definición de decibelios, 10 elevado a los decibelios dividido por 10. O sea, si hay 81,8 decibelios, lo que dará en la pared, la intensidad que llegará a la pared será 10 por 10 a la menos 12 multiplicado por 10 elevado a 81,8 dividido por 10. ¿De acuerdo? Que lo haga Excel. Aquí tenemos el ruido que hay. Vamos a ver la intensidad total correspondiente, para no marearnos. Aquí, la intensidad total correspondiente a ese ruido. La intensidad total hemos dicho que será igual. Escribimos igual 10 elevado a menos 12. ¿De acuerdo? 10 elevado a menos 12 por una parte. Lo escribimos todo entre paréntesis. 10 elevado a menos 12, que multiplica a 10. Ponemos paréntesis para que haga cada cosa en su sitio, por si acaso. 10 elevado a ¿qué? A esto dividido por 10. Y ponemos aquí otro paréntesis para que haga cada operación cuando le toca. ¿De acuerdo? 10 elevado a menos 12 por 10 elevado a los decibelios dividido por 10. 0,000151. O sea, un sonido de 81,8 decibelios, ¿de acuerdo? Se corresponde con un sonido de, esto es vatios dividido metro al cuadrado, con un sonido de 0,000151 vatios dividido, vatios metro al cuadrado. Esto es lo que entra en la pared. ¿De acuerdo?
Vamos a calcular lo que sale. Vamos a calcular lo que sale. Para ello tenemos diferentes grosores. Grosor de la pared en metros. Hemos dicho que tenemos 0,05, 5 centímetros, perdón, hay que colocar coma. 0,05, una pared de 5 centímetros, una pared de 10, una pared de 15, una pared de 20, 5, 10, 15, 20 y una pared disponible prefabricada de 25 centímetros. 0,25 metros. Este es el grosor de la pared. Y esta es la intensidad que entra. ¿De acuerdo? Y esta es la intensidad que entra. ¿Qué intensidad sale? ¿Qué intensidad sale? Recordemos. ¿Qué intensidad sale? La intensidad que sale es la que entra exponencial menos el coeficiente de absorción del hormigón multiplicado por el grosor. Vamos a escribirlo en Excel. La intensidad que sale es igual a la que entra. ¿Dónde está la que entra? Aquí. Multiplicado por el número E. A ver, el número E, si nos dice cuál es. El número E es exponencial. Exponencial. ¿Vale? Número E elevado a algo se llama exponencial. ¿Exponencial elevado a qué? A menos el coeficiente de absorción del hormigón, que lo tenemos aquí. ¿De acuerdo? El medio para todas las frecuencias, no el de una frecuencia determinada. Multiplicado por el grosor de la pared, que lo tenemos aquí. A ver si nos sale. Esto es lo que sale. Entran 0,000151 vatios metro cuadrado y salen 5,36189 por 10 elevado a menos 7. ¿Y esto cuántos decibelios son? Decibelios que salen. Pues lo pasamos a decibelios. ¿Cómo se calculan los decibelios? 10 que multiplica al logaritmo decimal. ¿De qué? De la intensidad que tengo, ¿de acuerdo? Dividido por la intensidad de referencia, que es 10 elevado a menos 12. 57 decibelios. ¿De acuerdo? Si yo coloco una pared de 5 centímetros de hormigón, las tres máquinas al mismo tiempo dan 82 decibelios, casi 82, y a la otra parte oiré 57. ¿Y si coloco una de 0,1? A ver, aquí tengo que ponerlo porque al arrastrarlo me da un error. A ver, hemos dicho que esto es exponencial de b a la 15. b a la 15 es b a la 15 es el coeficiente de absorción, del hormigón, que queremos que sea siempre el mismo, que no cambie. Eso tenemos que colocar en $1 aquí delante o $1 aquí delante. ¿De acuerdo? Dividido entre qué? Entre F13, perdón, entre exponencial por el grosor, que es F13, que ese sí que tiene que cambiar conforme alarguemos, cambiemos de grosor. Repito, ahora revisaré las fórmulas y para que lo intentéis hacer vosotros. Y F10, que es la intensidad total de entrada, que también queremos que sea siempre la misma. ¿De acuerdo? Simplemente vamos a ver que funciona y ahora lo explicamos. Si alargamos, esta será la intensidad si colocamos la pared de 10 centímetros de grosor, 0,1 metros. ¿Y cuántos decibelios dará eso? 32.
¿Y si lo colocamos de 0,15? De esta forma podemos calcularlo todo. Y a partir de ahí decidir de qué grosor hacemos la pared. Revisad la videotutoría de hoy y trabajad vuestro Excel, a ver si llegamos al final. ¿De acuerdo? Repito, tengo 3 máquinas, 80, 77 y 60 decibelios, trabajando juntas, 3 motores en un sitio. Esas 3 al mismo tiempo, ¿cuántos decibelios me dan? Tengo que deshacer los decibelios, sumar las intensidades y volver a sacar los decibelios. Bueno, pues aquí deshago el logaritmo, 10 elevado a este valor dividido por 10, y para alargarlo a lo demás, lo alargo. Yo cuando hago esto con las celdas de Excel, lo que está haciendo es copiando la fórmula de arriba en la de abajo y al mismo tiempo teniendo en cuenta que estoy cambiando de columna. ¿De acuerdo? 10 elevado a 5, mirad. Lo sumo, vuelvo a definir el logaritmo, lo que hago es simplemente sumar desde aquí hasta aquí, vuelvo a definir el logaritmo, que son 10 elevado, sumando estos 3, este es nos permite sacar los decibelios, con lo cual sé que 80, 70 y 60 decibelios juntos me dan 82 decibelios. Y esos 82 decibelios se corresponden con una intensidad de 0,000151. ¿Qué vuelvo a hacer? Vuelvo a deshacer la definición de decibelio. La vuelvo a deshacer. ¿De acuerdo? 10 elevado a menos 12 por 10 elevado al valor de los decibelios, que está en C10, 10 elevado a 100. Y ahora quiero saber la intensidad que sale si esta es la que entra según diferentes bloques de hormigón. Para ello necesito saber el coeficiente de absorción del hormigón, pero no lo sé. Sé que para este grosor tiene este índice de reducción sonora. Calculo el coeficiente de absorción como el índice de reducción, que es el B14, multiplicado por el logaritmo neperiano de 10, dividido por 10 por el grosor concreto que me han dado de dato del hormigón, que es 0,1. A partir de ahí, el coeficiente de absorción es 112. ¿Cuál será la intensidad que sale? Será la que entra, que está en F10. Le pongo delante el signo dólar. ¿Por qué? Porque cuando yo arrastro esto, no quiero que me cambie F10. Por tanto, siempre me leerá este valor. Multiplicado por 10, E elevado, en la fórmula de la absorción, al grosor, a la intensidad, al coeficiente de absorción, que es este, que siempre será el mismo, siempre será el valor que está en esta celda. Por lo tanto, le pongo el dólar multiplicado por el grosor, que está aquí. Lo he duplicado, disculpad. Y esta será la intensidad que sale. Calculo los decibelios con la fórmula de decibelios. 10 elevado al logaritmo decimal de ¿qué? De la intensidad dividido por 10 a la menos 12. Y sé que me saldrán 57 decibelios. Y si lo coloco de 0,1 metros, pues simplemente lo único que tengo que hacer es arrastrar el mismo cálculo y me lo realiza. Daros cuenta que aquí abajo tengo $F10, que es esto, que no me cambia, $B, $15, $B, $15 es esto, que no me cambia, y ahora tengo F13, que como no le he puesto dólar en la fórmula de arriba, conforme arrastro, sí que me va cambiando. Y para 15 centímetros, ¡pam! ¿Y qué intensidad saldrá? ¡Pam! Me lo calcula ella. Y así sucesivamente para diferentes grosores. Y a partir de ahí, por tanto, ¿de acuerdo? Por tanto, puedo ver qué grosor me interesa. Daros cuenta que no es lineal porque aparecen no podemos decir que si para 10 centímetros absorbe 49, para 20 pues absorbe que 49 más 49 son 98 decibelios, pero si no tenemos 98 decibelios, tenemos 82, ¿cómo va a absorber
para 10 centímetros 98 decibelios, y eso lo tenemos 82. No tiene demasiado sentido. Daros cuenta que no funciona de forma lineal. 5 centímetros tenemos de salida, de entrada 82 y de salida 57. 10 centímetros tenemos de entrada 82, de salida 32. Y si ponemos 5 centímetros más, nos bajamos a 8. Prácticamente nada. Vale. Lo dejamos aquí. Revisad los conceptos asociados. Trabajad con Excel, intentar reproducir estos resultados para ir avanzando en la resolución del caso práctico y prácticamente también tener resuelto el ejercicio puntuable 3, ¿de acuerdo? Y el ejercicio puntuable de la absorción, el 3 y el 4. Daros cuenta que el 4 es simplemente sumar decibelios, 3 o 4 sonidos de 50, y el ejercicio 3 es, abrimos, calcular el coeficiente de absorción a partir del índice de reducción sonora y el grosor del material. Y esto lo tenemos hecho, repito, esto lo tenemos hecho en nuestra hoja de Excel. Porque además lo podemos reaprovechar. Imaginaros que digo, bueno, ¿y 3 sonidos de 50 cuánto darán? No pasa nada. 50, 50, 50. Ella misma me hace el cálculo. Porque he ligado de esta forma unas celdas con otras. 3 sonidos de 50 me darán 54 decibelios. Y si coloco una pared de 0,05 metros, en la otra parte oiré 30. Si la coloco de 10 centímetros, oiré 5,7. Y si la coloco de 0,15, oiré menos 18 decibelios. Pueden haber decibelios negativos. Quiere decir que la intensidad que llega está por debajo de la intensidad de referencia. Pues ahora quiero cambiar de motores. Y mira, voy a colocar 3 motores más potentes que me hacen más ruido. Uno me hace 120 decibelios, que es una barbaridad, otro 97 y otro 89. ¿Qué pasa ahora? Pues pasa ahora que los 3 juntos dan 120. Y que si coloco una pared de 0,05 metros, en la otra parte oiré 95, que es una barbaridad. Si la coloco de 0,1, la oiré de 71. Y si es de 0,15, la oiré de 46. Como veis, de esta manera se pueden cambiar los datos del problema, pero al tener nuestra hoja de Excel, automáticamente lo soluciona. En este caso, me habíamos dicho que eran 3 motores de 80, 77 y 60 decibelios. Bien, repasados los conceptos, intentar reproducir esto y, por supuesto, todo aquello que no entendáis o que no os salga, me lo consultáis y lo volveremos a explicar. Hasta el próximo día.